Vamos con el primer tema del día. Las cirugías son una de las causas más frecuentes de fibrosis pulmonar. Esto debido a que la cicatriz generada al coser determinadas partes del cuerpo puede perturbar el movimiento del organismo en general. Pero vamos a entrar a detalle, vamos a conocer más de esto. Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada y te presento la pieza informativa. La fibrosis muscular es la sustitución del tejido muscular por tejido fibroso o acumulación de colágeno, la cual produce restricción a la contracción muscular, así como dolor o limitación al estiramiento. Una persona con fibrosis muscular presenta síntomas que se relacionan con la restricción progresiva de la contracción muscular, que puede presentarse en los cuádriceps o la flexión de la rodilla. El envejecimiento es una de las causas principales de la fibrosis muscular, ya que durante esta etapa de la vida se desgastan los tejidos y estructuras, como los músculos, tendones y ligamentos. Para tratar este padecimiento suelen utilizarse técnicas avanzadas de tratamiento, las cuales combinan técnicas de fisioterapia como la masoterapia y un protocolo de ejercicios. La masoterapia está basada en un masaje transverso profundo en el que se separan los tabiques musculares con el objetivo de mejorar la movilidad tisular o articular. Y para entrar a detalle, agradezco a la doctora Perla Basaldúa, neumóloga, agradezco mucho tu presencia, doctora Perla, aquí con nosotros en Código Salud para resolver todas estas dudas y conocer más a detalle de qué estamos hablando cuando se trata la fibrosis pulmonar. En lo que estaba la pieza, me comentabas algo bien interesante. Te comentaba que yo estaba investigando sobre el tema y veía que se presentaban alrededor de 8 o 9 casos por cada 100,000 habitantes. Pudiera tratarse de una cifra menor considerando otro tipo de cifras con otras enfermedades. Pero algo bien interesante que me acabas de decir. El problema es que está subdiagnosticado. Es correcto, Mariano. Muchísimas gracias Al contrario, por la invitación. La fibrosis pulmonar es un tema que debe de abordarse con un punto de vista un poco más específico. Decir fibrosis pulmonar es comentar cicatrices en el pulmón, lo que hacen que nuestro pulmón se vuelva duro. En realidad, el término correcto es enfermedad pulmonar intersticial difusa. Si yo a uno de mis pacientes les digo, usted tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa, pues el paciente me va a decir, doctora, ¿qué es eso? El término común es decir fibrosis pulmonar, pero en realidad son las enfermedades intersticiales las que ocasionan la fibrosis pulmonar. De manera general podemos dividirlas en dos grandes grupos, las de causa conocida y las de causa desconocida. Todas aquellas enfermedades que afectan el pulmón, que forman cicatrices y que llevan a que el pulmón se haga duro, que el paciente no pueda respirar, le falte el aire, no pueda pasar bien el oxígeno a través del pulmón hacia la sangre, son las denominadas EPITS o enfermedades intersticiales. Las de causa conocida generalmente se deben, en nuestro medio, por ejemplo, a exposición a aves. Se llama neumonitis por hipersensibilidad. Para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque la exposición a aves en nuestro medio es muy frecuente. Los pacientes cursan con gripas que pueden ser muy simples y a cada rato se enferman. Lo más frecuente es que sean mujeres mayores de 50 años. Y con esto nos referimos, por ejemplo, a personas que tienen muchos pajaritos en casa, que todavía hay personas, las abuelitas, antes era muy común, incluso viajar al interior de la República. Es muy común ver a muchas familias tener no solo una jaula, 5 o 6 con N cantidad de pajaritos. Así es, o también aves de corral, exactamente. Entonces, este es un riesgo para poder desarrollar un tipo de fibrosis que se llama neumonitis por hipersensibilidad. Gallinas, gallos, exactamente, patos, ¿sí? Exacto. Todas estas, en un sujeto predispuesto genéticamente puede desarrollarla. Otro grupo importantísimo que me gustaría muchísimo hacer un llamado a toda nuestra población, así como a especialistas en común, son enfermedades reumatológicas. La artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, por mencionar algunas, son enfermedades autoinmunes, enfermedades que afectan a nuestras propias células y desafortunadamente estas enfermedades pueden afectar al pulmón. ¿Y qué es lo que sucede, Mariano? Esta inflamación crónica puede llevar a la larga a que se formen cicatrices en el pulmón. Entonces, no se da cuenta el paciente que tiene artritis reumatoide que esa tos que está presentando de manera intermitente y esa falta de aire
puede ser secundaria a que la artritis reumatoide esté afectando también sus pulmones. Entonces, una de las características es tos, Tos. definitivamente. Definitivamente. Pero como es una tos, suele confundirse. Exacto. Un punto importantísimo aquí que tenemos que tratar es que la tos en la fibrosis pulmonar, independientemente de la causa, es seca. En el EPOC la tos es productiva, hay cierta secreción de moco, la tos es húmeda. En la fibrosis no. En la fibrosis la tos suele ser seca y se acompaña generalmente de falta de aire que va siendo progresiva. El paciente sube un piso o sube 2 pisos en su Empieza a casa toser y se empieza, cansa. exactamente, Le ese es falta uno de el los aire. puntos importantísimos. Otro tipo de fibrosis de causa conocida son las enfermedades asociadas a tipo laboral. Por ejemplo, los mineros, los que trabajan en la recolección de caña, de café, etcétera, están inhalando partículas inorgánicas que pueden desarrollar inflamación crónica en el pulmón y esto llevar a formación de cicatrices. Bueno, y regresándonos al punto de las aves, me imagino también las personas que trabajan en zoológicos o en tienda de mascotas que vendan demasiadas aves, Exactamente. ¿también tienen algún riesgo También pueden específicamente tener. solo por el contacto con el ave? Aquí es importante mencionar que la enfermedad se puede desarrollar en un sujeto genéticamente predispuesto y depende mucho del tipo de exposición y del tiempo de exposición. Hay personas que pueden estar expuestas durante 10 años y no desarrollar ningún problema, y hay personas que pueden estar expuestas durante 2 meses y desarrollar la enfermedad. Porque hay una persona más vulnerable que otra. Es correcto, es correcto. ¿Por qué? Se sospecha que actualmente hay algún factor genético que son mutaciones puntuales a nivel de las células de nuestros pulmones que pudieran estar desencadenando una alteración celular que lleve a que ese sujeto en específico sea genéticamente predispuesto a desarrollar fibrosis progresiva ante una causa identificada. Es muy importante también mencionar que hay otro grupo de enfermedades que son las de causa desconocida. Las de causa desconocida, aquí es donde entra la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es la que cuando los pacientes se les da un diagnóstico de fibrosis pulmonar, pueden consultar en internet y es la primera enfermedad que surge en medios de comunicación vía internet. Sin embargo, para poder diagnosticar fibrosis pulmonar idiopática, primero tengo que descartar que no sea una artritis reumatoide, que el paciente no esté expuesto a aves, que no tenga algún tipo de exposición laboral. Entonces, ¿por qué la diferencia? Y enfatizar muchísimo en esto, Mariano, porque la fibrosis pulmonar idiopática tiene un peor pronóstico. Cuando yo no encuentro la causa de la fibrosis, el paciente tiene un pronóstico de sobrevida de 5 años al momento del diagnóstico. Entonces, si hago la diferencia entre una fibrosis secundaria a exposición o secundaria a enfermedades inmunológicas, entonces el pronóstico de este paciente con fibrosis va a ser muy diferente al del paciente porque está focalizado, con FPI. digamos, el origen. Exacto. Si eres una persona que tienes exposición a determinados químicos, productos, etcétera, bueno, trabajamos con base en eso. Exactamente. Pero cuando no sabemos la causa y el origen, entonces, ¿cómo es el tratamiento? Nos es muy complicado. ¿Por qué? Porque el pronóstico es diferente, el pronóstico es peor en los pacientes. En estos pacientes el tratamiento es antifibrótico. Estos tratamientos antifibróticos lo que hacen es tratar de hacer más lenta la pérdida de la función pulmonar. ¿A qué me refiero con esto? El pulmón se hace duro. Entonces, cuando nosotros respiramos, normalmente jalamos aire y hacemos... El pulmón se expande, es elástico. ¿Qué pasa con la fibrosis? En lugar de hacer esto, nuestro pulmón hace esto. No se puede expandir, es como intentar meter aire en una caja dura. Entonces esto merma mucho la calidad de vida de los pacientes, no los deja respirar, no puede pasar por las cicatrices el oxígeno a la sangre, entonces esto conlleva que los pacientes tengan muy mala calidad de vida. Definitivamente estamos ante la presencia de una enfermedad, un padecimiento pues muy peligroso. Es correcto. Porque ya que nos comentas, por ejemplo, en el caso de los pacientes que se desconoce el origen y la causa, la expectativa de vida son 5 o 6 años, es muy poco tiempo de expectativa de vida. Es correcto. Me imagino que ya cuando los detectan es porque la enfermedad, digamos, tiene un porcentaje de avance importante. Es correcto, Mariano. Cuando la enfermedad ya da síntomas, desafortunadamente empieza a haber desoxigenación en los tejidos del paciente, empieza a haber más tos que hace que su calidad de vida se vea afectada. Entonces, el paciente acude a consulta
Un punto importante aquí, que es un llamado a los médicos de primer contacto y especialistas en común, es que un paciente que tose más allá de 3 a 6 meses y que tiene tos seca, forzosamente hay que tomarle una radiografía y hay que tomarle una espirometría. La espirometría nos dice que este paciente tiene restricción en su capacidad funcional. Entonces no hay que dejarlo con un antibiótico, con otro antibiótico y mandarlo a otro médico y a otro médico. Lo que hay que hacer es referirlo de manera inmediata con el médico especialista, es decir, con el neumólogo, si es factible, neumólogo con alta especialidad en enfermedad intersticial. No quiere decir que el neumólogo general no pueda diagnosticar esta enfermedad, al contrario, somos un equipo. Entre más especialistas colaboremos en estos grupos multidisciplinarios es muchísimo mejor. Hay que solicitar a estos pacientes por lo menos un perfil de autoinmunidad básico para ver que su fibrosis no sea secundaria a una enfermedad inmunológica. ¿Por qué? Porque si esa fibrosis es secundaria a artritis reumatoide, por ejemplo, el pronóstico de ese paciente va a ser muchísimo mejor al de un paciente del que no conozcamos la causa. Y ahora, comentabas al principio que no se tiene la información completa. El hablar, por ejemplo, de 8 o 10 casos por cada 100,000 habitantes son los casos contados, pero exactamente cuánta cifra negra no existe, cuántas personas andan en la vida con este tipo de padecimiento, fibrosis pulmonar, en un grado específico y no ha sido diagnosticada. Es correcto, Mariano, realmente no tenemos una cifra específica. A nivel internacional existe un código internacional, un código de clasificación de enfermedades. Actualmente esto es algo que me gustaría compartirles a nuestros colegas especialistas. El código CIE 11 ya está vigente desde junio de este año y ya incluye el código de varias enfermedades intersticiales como es fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, y esto nos permite, al tener un paciente diagnosticado, poder subir con ese código a una estadística y poder tener una epidemiología mucho más certera de realmente cuántos pacientes con fibrosis pulmonar podemos llegar a tener en un futuro. Entonces, aquí el principal llamado es encaminar a un paciente que tenga tos crónica de predominio seca, falta de aire, inmediatamente con el médico especialista. Muchas veces los pacientes creen que esa falta de aire y esa tos se puede deber a un padecimiento cardíaco. A veces no es así. A veces es solamente el inicio de una fibrosis pulmonar lo que pudiera estarse gestando en el pulmón de nuestros pacientes, y el dejarlo 6 meses, 1 año, 2 años, estos pacientes pueden llegar a tener síntomas de 3, 4 años de evolución. Sin embargo, el tener el diagnóstico en una fase muy inicial nos hace propensos a que podamos ofrecerle un mejor tratamiento en fases mucho más tempranas y por ende una mejor calidad de vida. Y aquí vienen 2 preguntas bien importantes. ¿En qué momento tienen ustedes identificado que comienza la aparición, por ejemplo, de esta enfermedad? Es decir, si el primer síntoma es una tos y suele confundir la gente, podemos tener tos por N cantidad de situaciones, ¿en qué momento sí nos tiene que alertar? Entiendo que por ustedes, ya cuando pasa, por ejemplo, 5 o 6 meses y la gente sigue presentando tos, yo creo que eso es importante hacerlo. Es correcto. Pero, además de esto, ¿qué más podemos hacer para acudir con ustedes los especialistas y comprobar si se trata de una fibrosis pulmonar o descartarla? Que eso también es bien importante. Exacto. Y segundo, ¿a partir de qué edad o grupos ustedes también tienen focalizados al mayor número de enfermos? Así es. El principal síntoma que va dirigido como algo muy específico a la población que nos está escuchando en este momento es la tos, como ya la habías mencionado, una tos que no se quita ni con antibióticos, con nada, pues, con nada. Ya de plano. Hay que acudir independientemente de la edad. Evidentemente, estas enfermedades se enfocan principalmente a personas mayores de 50 años en general. Sin embargo, hay que clasificarlos de acuerdo a edad. ¿Por qué? Si tengo una paciente que desde hace 6 años fue diagnosticada con artritis reumatoide y empieza con tos, aunque esa paciente tenga 40 años o tenga 35 años, si esa paciente tiene tos desde hace 3 meses, hay que mandarla con el neumólogo. Aunque su reumatólogo la esté viendo de manera adecuada, es el pulmón un blanco muy importante para esta enfermedad y hay que enviarla de manera inmediata. Entonces, cuando hay un factor de riesgo identificado, se puede presentar la enfermedad en edades mucho más tempranas. Entonces, aquí es algo muy importante identificar. Pacientes que tienen artritis reumatoide, enfermedades inmunológicas, la pueden presentar a edades más tempranas. Aquellas mujeres que tienen
aves en casa, es muy importante considerar que a partir de los 35, 40 años también la pueden presentar, y los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que no tienen un factor de riesgo identificado, generalmente ocurre más en hombres mayores de 55 años. Entonces, estos son los grupos de edad más específicos y ante cualquier eventualidad de tos que dura más de 2, 3 meses, 4 meses, hay que acudir de manera inmediata con el neumólogo. Ya nos comentabas que cuando la causa no es identificable es muchísimo más difícil el tratamiento y la expectativa es baja. Pero cuando sí es identificable, ¿qué se hacen con esas personas? Es decir, nos estás comentando, doctora, que los pulmones se hacen duros por esta cicatrización. Cuando ubicas una causa, un origen de una fibrosis pulmonar, logras, digamos, extender tanto la expectativa y calidad de vida y quitar esa dureza del pulmón. ¿Se logra con tratamiento o es cirugía? Aquí tenemos que puntualizar algo muy importante. Si yo tengo la causa identificada, el tratamiento va dirigido a lo que me ocasionó la cicatriz en el pulmón. Cuando ya hay fibrosis en el pulmón, esa ya no es curable, es decir, yo no puedo deshacer las cicatrices del pulmón. Lo cicatrizado se queda. Cicatrizado se queda, es correcto. Si yo tengo una causa identificada, entonces ahí sí puedo tratar la causa y frenar la fibrosis. Y con esto mejorar la expectativa de vida del paciente. Si yo no tengo una causa identificada, entonces el pronóstico es peor. Hay tratamientos actualmente antifibróticos que pueden ayudar a que esa fibrosis se haga más lenta. De igual forma, esos antifibróticos no quitan la fibrosis del pulmón. Lo que está cicatrizado sigue igual y lo que nos ayuda este tratamiento es a tratar de hacerlo un poquito más lenta, que esos pacientes puedan respirar un poco mejor por más tiempo, que tengan menos tos, que su calidad de vida pueda ser un poco mejor, Mariana. Me imagino que son pacientes incluso que en algunos casos tengan que andar jalando el tanquecito de oxígeno, ¿no? Es muy incómodo para ellos y me imagino que se incrementa si el paciente fuma. Sí, claro, por supuesto. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Se ha identificado un alto porcentaje de pacientes que fumaron con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, aquí el llamado es a hacer el diagnóstico temprano. ¿Para qué? Para que si tenemos una causa, entonces podamos tratar la causa y evitar que ese pulmón se haga fibrótico. Y si no tenemos una causa, tratar de iniciar tratamientos lo más pronto posible y entonces ese paciente pueda tener más años con una mejor calidad de vida. Sí, por supuesto que sí. Entonces yo me quedo básicamente con lo que nos comenta, sobre todo focalizar el origen, si son personas que tienen mucho tiempo conviviendo con aves, los pajaritos, por ejemplo, aves de corral, las personas que trabajan en los zoológicos, y con esto si manifiestan una tos por más de 6 meses, seca, con cansancio, ¿no? Que no pueden ni subir 3 escaleras porque ya se están agotando, importante acudir directamente con el neumólogo. Con el neumólogo, Mariana, importante, muy bien. Y aquí un punto importante que me gustaría enfatizar es que a veces las pruebas diagnósticas no están disponibles en todos lados. Entonces, debido a esto, pues la necesidad de crear centros de referencia por la dificultad de diagnóstico de estas enfermedades. Actualmente, CREPID es un centro de referencia en enfermedad pulmonar intersticial difusa. Se ofrecen todas las herramientas diagnósticas como son pruebas de autoinmunidad, pruebas de función pulmonar, análisis histopatológico para estos pacientes. La página de internet es www.crepid.mx. Aquí cualquier paciente puede acudir para apoyo diagnóstico. Lo más difícil en estas enfermedades, Mariano, es poder llegar al diagnóstico definitivo. Sí, me imagino. Eso es lo más complicado. Por la confusión al principio que se confunde, la gente no sabe, incluso hasta los especialistas pueden malinterpretar un diagnóstico. Es correcto. Pues doctora Perla Basaldúa, neumóloga, muchísimas gracias. Tu casa, como siempre, es Código Salud. Nos da muchísimo gusto que vengas. Ven más seguido a platicar de estos temas interesantes, sobre todo para prevenir, que es lo que nos interesa. Es correcto. Perla Muchísimas Basaldúa, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.